Venga, Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 2 del 10 del 2016 y su última actualización publicada es el 10 del 7 del 2021. Estamos en el título 2 de la actividad de las administraciones públicas, capítulo 1, normas generales de actuación. Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Quienes, de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, son titulares en sus relaciones con ellas de los siguientes derechos. A comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración. B, a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. C, a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. D, al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico. E, a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. F, a exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades cuando así corresponda legalmente. G, a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley. H, a la protección de datos de carácter personal y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas. Y latina, cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53, referidos a los interesados en el procedimiento administrativo. Bien, aquí en este artículo 13, derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, en el primer párrafo dice quienes de conformidad con el artículo 3 tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas son titulares en sus relaciones con ellas de los siguientes derechos. Quienes de conformidad con el artículo 3 tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas son titulares en sus relaciones con ellas de los siguientes derechos. Bien, pues el artículo 3 se titula Capacidad de obrar y dice, a los efectos previstos en esta ley, tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas a las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. B, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. Y C, cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Bien, si volvemos al artículo 13, derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, en el último párrafo dice, estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53, referidos a los interesados en el procedimiento administrativo. Bien, pues si nos vamos al artículo 53, el artículo 53 se titula Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Está dentro del capítulo 1, Garantías del procedimiento, dentro del título 4 de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Y el artículo 53, Derechos del interesado en el procedimiento administrativo, dice 1.
Además del resto de derechos previstos en esta ley, los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos: a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo, el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución, y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las administraciones públicas a través de medios electrónicos tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior en el punto de acceso general electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el punto de acceso general electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. B. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. C. A no presentar documentos originales, salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de este. D. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas o que hayan sido elaborados por estas. E. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. F. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. G. A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. H. A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2. Y latina cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos. A. A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les puedan imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuye a tal competencia. B. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Bien, este era el artículo 53, derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Y aquí en este artículo 53, si nos vamos a la letra H, decía a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2. Bien, pues si nos vamos al artículo 98, que se titula Ejecutoriedad, el punto 2 dice: cuando de una resolución administrativa o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la hacienda pública, este se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes: A. Tarjeta de crédito y débito. B. Transferencia bancaria. C. Domiciliación bancaria. D. Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de hacienda pública. Bien, pues nada, volvemos a nuestro capítulo 1.
que estábamos en el título 2 de la actividad de las administraciones públicas, capítulo 1, normas generales de actuación. Ya hemos leído el artículo 13, derecho de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, y nos vamos al artículo 14. Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las administraciones públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos: A. Las personas jurídicas. B. Las entidades sin personalidad jurídica. C. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. D. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la administración. E. Los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración. 3. Reglamentariamente, las administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Artículo 15. Lengua de los procedimientos. 1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una comunidad autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano. Si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. 2. En los procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. 3. La Administración Pública Instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. Y aquí lo dejamos. ¡Ánimo!